Damas y caballeros, cordialísimo saludo. Con ustedes, arquistas constructores. Oye, qué bien. La construcción digital. La construcción gracias a la Universidad de Autodesk. Con ustedes la guía Advanced Work Packaging. La guía Advanced Work Package AWP. Esas insignias que tanto nos causan sensación. AWP. EWP. Advanced Work Packaging. ¿Para qué? Esto es para la planificación. Gracias a Ana Lazar, que el 19 de octubre escribió estos consejos. Para todos. Cordialísimo saludo, que disfruten el Advanced Work Packaging. Que vamos a hacer el Advanced. Es un paso más que se está dando en la planificación. Es una Advanced. Es un trabajo Advanced. Es un paquete de trabajo avanzado. Advanced Work Packaging, AWP. Es una de las mejores prácticas en la planificación, en la construcción, en la industria. En estas otras insignias, el CII, Construction Industry Institute, que aporta un enfoque centrado en la construcción, a los sistemas de planificación. La planificación tiene sistemas. Y también a la colaboración para los proyectos de capital de construcción. Para la colaboración en sistemas de planificación se hizo el Advanced Work Packaging. Sí. Entonces tenemos sistemas de construcción, tenemos colaboración para los proyectos. El proceso del AWP, Advanced Work Packaging, lleva a los profesionales de la construcción a la planificación desde el principio para facilitar todo el desarrollo temprano de paquetes. Es un desarrollo de paquetes, de trabajos detallados, que en última instancia guiarán las actividades del campo. ¿Para qué? Para que en el último momento, en la última instancia, nos guíen en las actividades de campo. Claro que sí. Si bien el proceso del Advanced Work Packaging, AWP, ha sido bien documentado, las aplicaciones de la tecnología del AWP tradicionales, ya que hay WP que ha sido tradicional, han sido difíciles de implementar y no se pueden escalar. No se pueden escalar en su aplicación a todos los proyectos. Oye, entonces tenemos que la AWP es proceso tradicional también, no es Advanced, porque sí, es un Advanced que ya es una tecnología tradicional, que ya ha sido documentado, el AWP, que en tiempos difíciles se ha implementado también y puede ser escalado a una aplicación de proyecto. Si bien existen muchas soluciones que respaldan proyectos masivos, de paquetes, de volumen, la mayoría de los proyectos son de tamaño pequeño y mediano, claro, y requieren un enfoque diferente. Mira, ¿cómo pueden las empresas encontrar la solución adecuada? ¿Para qué? Para la planificación, dirían, para aprovechar las aplicaciones del AWP de una manera escalable y eficaz. Estarán pensando escalable como qué, como un conjunto de volúmenes. Mira, generalmente las soluciones son uniformes, no se ajustan a las necesidades individuales. Ellos piensan en proyectos descomunales, volumen amplio. Por eso son generalmente soluciones uniformes, que no se ajusten a una sola necesidad individual. Entonces, en cambio, estas empresas deben adoptar un enfoque individualizado. Pero las empresas deben adoptar un enfoque también individualizado. Fundamentalmente, esto es diferente a los flujos de trabajo del AWP, del Advanced Work Packaging,
En este artículo entonces exploraremos cuáles son las raíces del Advanced Work Packaging y sus beneficios y sus desafíos, así como las nuevas soluciones diseñadas para permitir el éxito del proyecto de pequeños y de medianos. ¿Qué es esto del empaquetamiento? ¿Para qué te miento? No sé qué es esto del empaquetamiento. Trabajos avanzados en la planimetría, no, en la planeación. Sí, piensan en desarrollar paquetes desde el comienzo hasta el fin. Esto del empaquetado de trabajos avanzados. Qué bueno que trabajen en proyectos a manera de trabajos avanzados en paquetes. O sea, el Advanced Work Packaging, AWP, es un marco de procesos para los proyectos de construcción industriales que facilitan la planificación de la ingeniería. Esto es impulsado por las secuencias, por la secuencia, por la secuenciación más bien, una secuenciación de construcción. Tradicionalmente los departamentos de diseño y de construcción trabajan en silos. Les encanta hablar de esa palabra. Trabajar en silos, en silencio. ¿Quién sabe? El equipo de ingeniería divide el trabajo y los documentos que se han producido por parte del diseño, por parte de la construcción, para que puedan entenderse las necesidades y las perspectivas de la ingeniería. Mira, sin embargo, eso no significa que, dos puntos, no significa que esas necesidades se traduzcan en paquetes de construcción lógica. Son necesidades igual a paquetes de construcción lógica. ¿Acaso las necesidades serían paquetes de construcción lógica? Bueno, eso es a lo que llegan a decirnos, que las necesidades entonces se pueden entender como paquetes de construcción lógica. Pues sí, la construcción intenta entonces darle un sentido a la información, dividiendo, agregando soluciones. En cada una de las divisiones se agregan soluciones para cualquier cosa que no se corresponda con la condición real o con la misma capacidad de construcción. O sea que dividen las partes y adicionan soluciones. Oye, es que están hablando del del Advanced Work Packaging. Cambia el proceso en la otra dirección. Oye, es que este enfoque ha sido impulsado por la construcción para el diseño. Impulsado por la construcción para el diseño y para la ejecución de proyectos. Impulsado por la construcción, no el diseño para el diseño, sino impulsado por la construcción para el diseño y para la ejecución del proyecto, que comienzan con el fin ya tenido en mente, ya tienen el fin en mente, que es la construcción. Entonces, el orden de la planificación. El orden de la planificación si comienzan con el diseño, el orden de la planificación si comienzan con la construcción, que ya conocen el fin, que ya tienen en mente el fin del proyecto. El orden de la planificación entonces se reorganizan para mejorar la eficiencia, para mejorar la eficacia, para que la construcción esté involucrada en la planificación. Debes estar planificando. ¿Desde cuándo? Debes estar planificando desde el principio. Ay, sí. Entonces los entregables de ingeniería están alineados respecto a la ruta de la construcción. Por lo que las prioridades de la construcción también se convierten en ¿qué más? Pues en las principales prioridades para la ingeniería. Pues para las principales prioridades para la ingeniería y para las adquisiciones que se necesitan. Entonces desde el principio, muchachos. Me hacía un amigo. Desde el principio, el trabajo se divide en piezas.
O sea, el trabajo desde el comienzo se divide en que en piezas más pequeñas. Se divide en paqueticos el trabajo. Luego, que se alinee con el camino de la construcción, esos paqueticos están alineándose en el camino de la construcción. Sí, bueno. Como ya se están alineando esos paqueticos en el camino de la construcción, se adicionan las soluciones. Se adiciona lo que hace falta. Mira, es que hay muchos desafíos avanzando en todo esto del empaquetado, en el empaquetamiento. Vamos a avanzar en el empaquetamiento, por favor. Empaquetamiento de trabajos. Listo, sigamos, avancemos. Si el Advanced Work Packaging avanza, vamos a avanzar también. ¿Cómo es esto de avanzar en los proyectos? Entonces, el Advanced Work Projecting dije, wow. No, es packaging. Pero claro, si se avanza, entonces es como un projecting. Se está proyectando. Entonces aborda muchos de los obstáculos que ocurren en la planificación. En la planificación de la construcción. Digamos que la planificación de la construcción puede ser algo tradicional, como lo es el almacenamiento en silos, como en bodegas, como en depósitos. Un almacenamiento de información. También las fallas que pueden ocurrir en medio de la preparación. Entonces, a pesar de la naturaleza, que es simple, a pesar de esa naturaleza simple y lógica que puede traer el Advanced Work Packaging, vamos a implementar, vamos a perfeccionar el enfoque y lo llevaremos a varios desafíos. Vamos a perfeccionar el enfoque para presentarlo ante varios desafíos. Me gusta, escribe esta señora. ¿No es rentable para implementar el proyecto? ¿Acaso no es rentable para implementar el proyecto en pequeñas y medianas empresas? O sea, pequeña y mediana capitalización. ¿Acaso esto del Advanced Work Packaging no es rentable entonces para pequeñas y medianas empresas? Mira, las aplicaciones del Advanced Work Packaging que ya es inclusive tradicional. Es algo tradicional, a menudo no son lo suficientemente rentables como para implementar proyectos de capital pequeño. No es para capitales pequeños, no es para capitales medianos. Pues la mayoría de los software de construcción están diseñados ¿para qué? Están diseñados para beneficiar proyectos de gran envergadura, dirían muchos. No, de gran capitalización. Proyectos de gran capitalización. Pero la mayoría de los proyectos son de mayor tamaño. Que hágame el favor, tamaño en medio de los proyectos de construcción. O sea, la buena noticia es que existen soluciones en medio de los proyectos de construcción. Mira, vamos a implementar esto del Advanced Packaging, Advanced Work Packaging. Y si se implementa, bueno, llevará meses. Ush. Dime un número. Bueno, incluso cuando se implementan estas aplicaciones que llevan meses, suelen tardar meses, dicen, claro. Necesita entonces son soluciones que funcionen bien. Si lo que se va a implementar lleva meses, entonces necesitamos que la solución llegue. Entonces necesitamos que las funciones lleguen justos, lleguen cuando más lo necesitan. Pero nosotros pedimos soluciones que funcionaran. Necesitamos que lleguen las soluciones cuando fueran necesarias. Necesitamos que las soluciones funcionen. Prendan las soluciones, por favor. No debemos entonces requerir un periodo de espera. Si hemos pedido soluciones que funcionen, no debemos entonces requerir un periodo de espera. Porque esos periodos de espera salen costosos. Entonces, ¿qué? Se requiere entonces que implementar el Advanced Work Packaging. Esa implementación.
In situ, insisto, si es in situ, entonces lleva alto costo la administración, pero la administración llevaría un alto costo. ¿Cómo es esto? Mira, muchas aplicaciones tradicionales requieren una infraestructura de servidor. Muchas aplicaciones que son tradicionales requieren de una infraestructura de servidor que ha sido dedicado, que ha sido soportado para administrar la operación. Entonces tenemos aplicaciones, y ya son tradicionales las aplicaciones y requieren una infraestructura de servidor dedicado a soportar la operación de la administración. ¿Sí? Esta administración y estos gastos generalmente pueden contribuir sustancialmente, pueden contribuir a los esfuerzos que se están implementando. Entonces, flujos de trabajo de alta latencia que fueron basados en un papel. Una vez hayan sido finalizados, trabajos de flujo que están basados en el papel. Una vez hayan finalizados, entonces los proyectos del AWP aún pueden seguir con flujos de trabajo de alta latencia y todavía se han basado en el papel. O sea, los flujos de trabajo basados en el papel y llegan los Advanced Work Packaging, siguen latiendo en el flujo de trabajo. Entonces esto solo se suma a la frustración de los usuarios cuando intentan sentirse cómodos con una nueva tecnología. Bueno, es que están emocionados con la nueva tecnología y aún así enfrentan muchos desafíos. Presentan su tecnología ante sus desafíos. Ya, ahorita. Entonces, los usuarios están emocionados presentando su tecnología ante un desafío. Entonces hay estándares de calidad. También hay estándares de propietarios. También hay estándares de calidad de propietarios de clientes. Mira, gran parte de los datos que se han almacenado en una base de datos han sido utilizados por sistemas de planeación, digamos, han heredado específicos momentos, se han especificado de esta manera, de ese sistema. Y difíciles de usar también si estuviera fuera del sistema. Entonces sería difícil usarlos si estuviera fuera del sistema. Esto impone la idea de sistema que tenga un enfoque, pero ellos llaman en silos, como bloquecitos de información, que conduzca a la recreación del esfuerzo que va a existir en otros sistemas, que los sistemas de planificación conduzcan el esfuerzo a otro sistema, porque se habla también de estándares de calidad, también estándares de clientes y de operadores y de propietarios. Mira, la arquitectura está cerrada. Mira, las integraciones son difíciles. Están hablando que es difícil la integración. Además, los estándares de los propietarios y muchas plataformas, esos estándares de plataformas han sido heredadas. Sí, han sido heredadas. Y no tienen la capacidad de admitir la integración. Hablan de sistemas, de plataformas que han sido heredadas, pero no tienen la capacidad de admitir integración en todos los sistemas, como hacemos. Depende del sistema, depende del diseño que tenga esa plataforma, depende del diseño que tenga ese sistema. Mira, los proyectos de construcción pueden tener muchas soluciones, en donde en el software de diseño. El software de diseño te puede brindar muchas soluciones, pero hay que fusionar todos los datos en un buen desafío. Y las aplicaciones que han sido heredadas puedan esperar ver los datos
puedan esperar ver los formatos específicos en la plataforma. ¿Quieren ver los datos en los formatos específicos en la plataforma? ¿Qué vamos a hacer? Mira, el enfoque fundamental diferente de Autodesk para el empaquetamiento. Es un empaquetado de trabajo avanzado. Sí, el Autodesk se fue con eso, el empaquetado, a Advanced Work Packaging. Entonces el Autodesk ha estado en un viaje proporcionando un enfoque diferente, pero es un enfoque fundamentalmente basado en el Advanced Work Packaging. Este enfoque se centra en una plataforma abierta y una plataforma extensa, extensible. ¿Para qué? Para que aparezca la funcionalidad principal. Las soluciones, las funcionalidades entre los socios y que sepan resolver soluciones, dicen ellos, de última milla, para que los flujos de trabajo sean específicos. Entonces se abordan aún los mayores desafíos, son abordados por la AWP, Advanced Work Packaging. Hay que escalar la solución a proyectos de todas las envergaduras, de todos los tamaños, de todas las escalas. Es que manejan proyectos de todas las envergaduras, de todos los tamaños, de todas las escalas. Mira, a diferencia de las aplicaciones del Advanced Work Packaging, son tradicionales. Ponemos AWP tradicional versus el AWP del Autodesk, que es mejorado. La solución del Autodesk es que completamente escalable. Es que el AWP del Autodesk es completamente escalable. Lo que lo hace rentable para cualquier proyecto, porque es escalable. Este proyecto es escalable. Bueno, entonces es rentable. Relaciona la rentabilidad con la idea de que sea escalable. Todos los tamaños y escalas, por favor. El proyecto que sea de todos los tamaños y escalas, por favor, para que tenga rentabilidad. Puede comenzar entonces a aprovechar las ventajas del AWP de una manera con un periodo de implementación. Dicen ellos que solamente el periodo de implementación duran unos minutos y ya, en lugar de meses. Porque cuando duran meses llegan los problemas y no llegan las soluciones. La funcionalidad de adquirir una aplicación es que genere la solución. Venga las funcionalidades se vean las soluciones. Y no haya que reparar en gastos y que no haya atraso. Tenemos que en lugar de depender de los flujos de trabajo que se han enfocado en el papel, dependen del papel, estos flujos de trabajo, ahora van a depender entonces del enfoque que se haga en la AWP, que la AWP va a presentar flujos de trabajo en un tiempo real, pero sin papel. Oiga, entonces la AWP va a funcionar también con sus propios flujos de trabajo, los cuales no dependen del papel, sino del tiempo real. Entonces, el enfoque del AWP presenta flujos de trabajo en tiempo real y sin papel. Oiga esto, la solución basada en la nube ya está disponible en la web. Ya está. ¿Y qué? Y para dispositivos móviles, para los más arriesgados. Así como si fuera también en línea. Bueno, sí, en la nube. Están todos en línea. El Autodesk Forge, el Autodesk Construction Cloud Connect, aprovechan lo que conocemos como las API, que son públicas, para ayudar a respaldar a muchos flujos de trabajo dentro del proceso del AWP, Advanced Work Packaging. Entonces, esto permite ciertamente que ricos ecosistemas de socios, ricos ecosistemas de clientes se desarrollen e integren el Autodesk Construction Cloud. Yeah. Levanta la mano si tú estás gozando. Sí. Comenzando entonces con el empaquetamiento.
el empaquetado de trabajos avanzados para la planificación. Sí, están dividiendo en pequeños trozos los paquetes para asimismo adherir la solución en cada uno de los paquetes. Para comenzar entonces con el empaquetado, con la AWP, concéntrese en 4 áreas. ¿Cuáles son estas 4 áreas? ¡Háblame! Mira, la primera área, la planificación de proyectos de la AWP. Nos va a hablar acerca de dividir el trabajo basado en el camino, el enrutado, en el camino de la construcción. Pero ¿cómo es el camino de la construcción? Gracias a los planes de empaque, gracias a los planes de empaquetamiento. La cantidad de paquetes se puede variar. En cantidad de paquetes hay variedad. Pero el objetivo es claro, es general, es el mismo objetivo. Desear simplificar lo complejo mediante la creación de paquetes de información. No te lo puedo creer. El objetivo es simplificar lo que es complejo. ¿Mediante qué? Mediante paquetes de información. También la información se refiere a paquetes de inmateriales, trabajos manejables y de asimismo ejecutables, de acciones ejecutables. O sea, no son paquetes de información solamente, sino también manejan el tema de materiales, de trabajos manejables, de acciones ejecutables. ¿Ves? Entonces se planifica. Luego se habla de la funcionalidad, de las funciones claves. ¿Cuáles son las funciones claves? Habla de una vez. Mira, el AWP se basa en los roles específicos para la funcionalidad, para que los miembros del equipo estén contentos con sus roles. Tenemos con ustedes el AW Champion. AWP Advanced Work Packaging Champion. Pues resulta que son los responsables de guiar el proyecto desde arriba, desde la nube. Resulta también una funcionalidad interesante. También hay otra funcionalidad, la de responder con la responsabilidad, responsables de informar, responsabilidad en las comunicaciones entre los equipos. También tenemos algo llamado el Work Phase Planner. Work Phase Planner. Entonces son los responsables de planificar y de programar las actividades de la construcción en tiempo real. No te lo puedo creer. Sí, mira, así es. Funcionalidad, también las AWP pueden estar muy impulsados por la idea de la construcción. Entonces están motivados. AWP aumenta el tiempo en herramientas en el momento del empaquetamiento para poder empaquetar. Pero van a empaquetar el trabajo sin restricciones. Esa vaina de estar empaquetando pero con restricciones. No. Sin restricciones para que los equipos de construcción en el lugar de trabajo tengan herramientas. Que los chicos no, es que el equipo de trabajo en el lugar de trabajo puedan tener herramientas necesarias, buen abastecimiento de materiales, la información necesaria que les permita realizar su trabajo con confianza y sin demoras. Entonces, la AWP, al involucrar la construcción desde el principio, al principio del proceso, pueden entonces también mejorar la eficiencia. Pueden reducir los costos, pueden reducir todo lo que es el desperdicio. O sea que no van a estar pensando, ¿qué hacemos con este desperdicio? Asegúrese de involucrar a los ingenieros y a los gerentes de proyectos en un intercambio colaborativo en medio de la construcción. Asegúrese que los ingenieros y los gerentes de proyectos estén en un intercambio colaborativo.
¿Qué vamos a hacer con estos gerentes de proyectos? No se involucran con los ingenieros. Ah, cosa. Entonces el orden correcto de las actividades nos lo va a generar esta nube a tiempo real. Para lograr el máximo, llaman ellos del ROI, del Advanced Work Packaging. Es fundamental seguir el orden correcto de actividades. Hay que analizar, hay que esperar para poder aprovechar al máximo las AWP. Antes de que comience usted el proyecto, el AWP casi que comienza por usted. Comienza cuando todas las partes interesadas, cuando todos los miembros del equipo del proyecto hacen un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo al cual han llegado las partes interesadas en el proyecto? Muéstrame el acuerdo al cual han llegado las partes para poder colaborar desde el principio. El primer paso, hagan un acuerdo las partes. ¿Para qué? Para poder desarrollar desde el principio, para poder crear una estrategia de ejecución. ¿Listo? Entonces, por ello. Vamos a crear el acuerdo. Esto debe incluir a todas las partes, desde el propietario hasta la ingeniería, hasta las adquisiciones que se hagan, hasta la misma construcción. Este equipo debe planear trabajos, debe planear en conjunto, se debe planear para definir el orden en el que se realizará la planificación. Bien, para realizar la planificación debe definirse el orden, debe planearse el trabajo en conjunto. ¿Cómo se va a planear el trabajo en conjunto? Para definir el orden en el cual se va a realizar la planificación. Entonces, posteriormente, el equipo determinará cuál es la información que se necesita. ¿Cuándo va a llegar esta información que se necesita? De esta manera, la ingeniería puede incluir información en el modelo de diseño. ¡Wow! Se fueron de arriesgados. Voy a incluir una información al modelo de diseño, pero que sea útil para el equipo de construcción. Voy a incluir mi información a un modelo de diseño. ¡Wow! Mira, entonces, van a definir rutas de construcción. Bueno, vamos a tener que aprender qué es el POC, el POC. Y el POC es la ruta de construcción. Y se determinan las áreas de trabajo de construcción con las insignias del CWA. ¿Qué son las CWA? Pues estas determinan las áreas de trabajo. La CWA me hace recordar WA, Work Areas. Entonces van a determinar las áreas de trabajo de la construcción. Asimismo, el POC es el POC. ¿Por qué casi todo el mundo habla del POC? Ya es que el POC es la ruta de construcción. Bueno, la ruta del POC. Pero el que determina las áreas de trabajo es el CWA. POC, CWA. POC, ruta de trabajo, ruta de construcción. CWA, el que determina las áreas de construcción. Listo. Entonces, comience por prender el computador, el PC. Comience por definir el POC, la ruta de construcción. O sea, primero prenda el PC y luego comience a definir su POC, su ruta de construcción, que debe representar muy bien las secuencias óptimas de actividades. ¿Para qué? Para entregar el alcance físico. ¿Cuál es el alcance físico? Una secuencia óptima de actividades. ¿Para qué? Pues para que
para entregar el alcance físico que tiene el proyecto. ¿Cuál es ese alcance físico? Me corchó, güey. ¿Qué le voy a decir a este? Una vez que se ha definido el POC, la ruta de construcción, el POC, y que también se ha dividido el proyecto en las áreas geográficas, que la han llamado, ¿cuáles son las áreas geográficas? Las han llamado áreas de trabajo, de construcción, CWA. Una vez se ha definido la ruta de construcción, una vez se han dividido las áreas de trabajo, entonces se determinará que a su vez las áreas de trabajo son determinadas por el POC, por la ruta de construcción. ¿Listo? Qué interesante, joder. Qué interesante, oye. Que nos quieran implementar insignias como el POC, como el ASW y áreas de trabajo, rutas de trabajo, rutas de construcción de trabajo, áreas de trabajo. Pero que además vamos a tener que identificar y definir bien los paquetes para la planeación. Estos paquetes de trabajo los vamos a conocer con las insignias de CWP, o sea, Work Packaging, para que se conozca el paquete. C, Construction, W, Work, Packaging, P, Packaging. O sea, esos son los paquetes de trabajo. Pero también hay paquetes de trabajo solo de ingeniería. Oiga, estábamos hablando del camino, las áreas de trabajo, que estas tienen paquetes de trabajo, pero que además se le adhiere un paralelo, que son paquetes de ingeniería. Los paquetes de ingeniería ya no son CWP, son E de Engineers, EWP. EWP, Engineers Work Packaging. Listo. Entonces, déjele los paquetes de ingeniería a los EWP, los Engineers. Entonces vamos a identificar los límites para cada uno de ellos, tanto los CWP, el paquete de trabajo de construcción, como para los EWP, Engineers Work Packaging. Vamos a identificar los límites de cada uno de estos, como la siguiente capa de granularidad. Entonces vamos a ver una capa de granularidad en la secuencia de trabajo. Oye, pero ¿para qué una capa de granularidad en una secuencia de construcción? Mira, es que el equipo de ingeniería, no el CWP, sino el EWP, están basándose en el CWP. Los ingenieros se quieren basar en el paquete de construcción del CWP. Entonces, a medida que avanza la ingeniería, a medida que los EWP avanzan, se vuelven más completos, se vuelven más competitivos. El equipo de construcción entonces va a utilizar esta información para continuar el proceso de desarrollo. Entonces, el equipo de construcción utiliza esta información que les brinda las EWP para continuar asimismo su proceso de desarrollo. Sí, entiendo. Vamos entonces a la planificación de las superficies de trabajo. Entonces teníamos que, para nosotros la planificación era dividir en paquetes desde el comienzo. Pero resulta que los EWP cogen un ritmo de trabajo. Los ingenieros en su EWP adquieren ese ritmo de trabajo y le dan todo a las CWP para que los procesos se puedan desarrollar. Entonces, vamos a implementar ahora el IWP. Para darle la bienvenida con ustedes, la IWP. ¿Y qué es esto? Mira, la I tiene que ver con la instalación. Claro, era obvio. O sea, los ingenieros sin la instalación, si no hay instalación, si no han llegado a la instalación todavía. Con ustedes la planificación de las superficies de trabajo. O sea, la planificación de las superficies de trabajo hablan de la instalación.
Claro, pero la instalación también dentro de una planificación. Por eso está con ustedes la IWP. Durante esta fase, lo que era el CWP, lo que era esa ruta de trabajo, se dividirá en paquetes de trabajo de las instalaciones. No meten instalación. ¿Cuándo van a venir las instalaciones? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Las IWP, paquetes de trabajo de instalación. Entonces las IWP, paquetes de trabajo de las instalaciones, contiene que traen toda la información para que un equipo de trabajo de construcción complete una parte de una instalación. O sea, no se hace la instalación toda. Una parte de esa instalación, el equipo de trabajo lo pueda ejecutar. ¡Wow! Los IWP está diseñado teniendo en cuenta la seguridad, la eficiencia, la previsibilidad y por lo general está estructurada para que un equipo pueda completar un solo IWP en aproximadamente una semana. ¡Upa! Ya le están metiendo una semana de trabajo a las IWP. Están relacionando el tiempo de trabajo en una instalación. No, yo le pongo una semana a esta instalación. ¿Cuánto demora la instalación? Yo le pongo una semana. Listo. Entonces los IWP son creados. ¿Con qué fin? Los IWP son creados por el planificador de áreas de trabajo. Ya entiendo, sí. Ya me vuelves a recordar las áreas de trabajo. Una área de trabajo. Los IWP, ¿por quién son creados? Las instalaciones, los paquetes de trabajo de las instalaciones son creadas por el planificador del área de trabajo. Luego son aprobados, sí, por las partes que son interesadas. Luego será entonces aprobado por las partes interesadas en el proyecto. Claro. Las IWP son creadas por el planificador del área del trabajo. Listo. Entonces, ese es el flujo de trabajo más que todo. Entonces, las principales tecnologías avanzadas del Advanced Work Packaging, ¿qué? Un embalaje de trabajo. Ya no es un trabajo avanzado porque los trabajos avanzados son tradicionales, ya es algo tradicional. Ya están hablando de un trabajo advanced que ya es tradicional. Entonces, las Advanced Work Packaging no solamente es hablar de algo avanzado, sino del embalaje. Está en un embalaje de trabajo. Nuestra extensa y bien respaldada red de socios ofrece las soluciones necesarias para escalar las AWP en una plataforma. ¿Cuál plataforma? Autodesk Construction Cloud. Nos van a brindar soluciones, ¿sí? ¿Cómo cuál? Mira, solución, digamos 03. Esta moderna plataforma, llamada SaaS, mira, aprovecha el empaquetado de trabajo y ya ha sido avanzado y los métodos ágiles para ayudar a qué? A que las empresas de construcción mejoren la productividad. Que una plataforma SaaS ayuda a la productividad, a la seguridad, ayudan a la calidad, ayudan a la previsibilidad. Bueno, toca ver cuál es la plataforma SaaS que ayuda al empaquetado de trabajos avanzados, brindándoles qué? Métodos ágiles para los temas como cuáles, como la productividad, la seguridad, la calidad, la previsibilidad. Bueno, pero tenemos más. No solo son las soluciones. Tenemos algo que se llama el Datum, como un dato 360. Es otra plataforma. Oiga, es que ya tenemos que hay varias plataformas. Soluciones 03, plataforma. Datum 360, plataforma. ¿Pero plataforma de qué? El Datum 360, plataforma de datos, han sido conectados y han sido diseñados para gestionar la información de ingeniería.
una plataforma de datos que ha sido diseñado para gestionar información de ingeniería, o sea, que iría dentro del paquete de ingeniería, de engineers. Solo usaría el equipo de los engineers. Y los requisitos de datos. ¿Y cuáles son esos requisitos de datos? De gestión de activos. O sea que los ingenieros se encargan de la gestión de activos, se encargan de los datos que han sido conectados. ¿Sí? Para una gestión de información, pero ¿de qué tipo de información? De los requisitos de datos de una gestión de activos. Tenemos otro software, el software BIM para Autodesk, para Navisworks, se llama iConstruct. iConstruct mejora el rendimiento del proyecto. ¿Por qué? Porque también impulsa la colaboración y la eficiencia a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Al garantizar un modelo, están garantizando un modelo acondicionado de alta calidad. No, el iConstruct le va a garantizar un modelo que ya es acondicionado de alta calidad. Upa, iConstruct. Ay, hombre, ay, hombre. Entonces tenemos el iConstruct con sus software que garantiza un modelo acondicionado de alta calidad. Pero también tenemos el Blacksmith Soft. Blacksmith Soft. BSS. Blacksmith Soft. Es una plataforma basada en la nube y que el Black combina todos los elementos esenciales del proyecto en un solo lugar. Oye, pero ¿le va a meter también modelos 3D? Sí. El Blacksmith Soft le va a meter modelos 3D, le va a meter cronogramas, le va a meter restricciones, le va a meter costos, le va a meter presupuestos, le va a meter documentos, le va a meter el progreso en el campo, le va a meter informes de tablero. Oye, le va a meter de todo. Este Blacksmith no es tanto soft, un Blacksmith como hard. Pues ¿por qué? Pues porque es una plataforma que se ha basado en la nube y que combina todos los elementos esenciales de un proyecto, dándole un lugar a recibir modelos 3D. 1. Cronogramas, restricciones, costos, presupuestos, documentos, progresos en el campo e informes de tablero. 8 asuntos va a estar dándole el Blacksmith Soft para tener en cuenta todos los elementos. Con razón, es que mezcla todos los elementos. Solamente con estos 8 aspectos ya son elementos esenciales del proyecto. Usted los va a tener gracias a la aplicación de este Blacksmith Soft. No te lo puedo creer. ¿En serio? Sí. Pero también tenemos otra plataforma. Se llama IntelliWave. Inteligencia y Wave, ola. Ola del mar con inteligencia. El IntelliWave es una plataforma que también le va a admitir la identificación. Bueno, la identificación. También le va a dar el seguimiento a los aspectos como los materiales, como los equipos, como las herramientas de construcción, en todos los tamaños y escalas, envergaduras de proyectos de construcción. Es decir, también habla de infraestructuras y de edificios. Hombre, pero no, me gusta más el otro, el Black. El IntelliWave admite una identificación y un seguimiento, pero no me gusta. No es tan chévere. Solamente identifica y sigue y hace el seguimiento a lo que son materiales, herramientas de construcción, pero es que este habla de para todos los proyectos, para todas las envergaduras, para todos los tamaños,
Tanto así que es también infraestructura o es también edificios. Listo. Entonces sigamos. Como ya tenemos estas plataformas y tenemos el IntelliWave que nos va a desarrollar también el tema de enfoques en cuán escalable es el proyecto. Oye, ¿cuál es la escala del proyecto? Entonces se aprovechan las aplicaciones del AWP para conocer el enfoque escalable gracias al IntelliWave que nos va a ayudar a conocer el enfoque escalable del proyecto. Ah, el IntelliWave, inteligencia en la ola. Mira, estas aplicaciones son tradicionales en medio del empaquetamiento de trabajos. Un empaquetado de trabajo avanzado, sí, pero ya es tradicional. Todos estos empaques de trabajo avanzado son tradicionales. Son de naturaleza, llaman ellos monolítica, lo que dificulta su implementación. El problema de todo era implementar estas plataformas. Ah, entonces a menudo están llenas de soluciones innecesarias porque cada plataforma va por su camino. Aquí es donde entra el Autodesk a ampararlos a todas esas plataformas tan valiosas. Lo que proporciona ¿por qué? Porque proporciona una forma asequible y también toca el tema de lo escalable del proyecto. Sí, también escalable de aprovechar los beneficios solamente con el Advanced Work Packaging. Sí, el tema del escalable no se le escapa al AWP. Para obtener más información sobre el AWP, únase al Autodesk en la próxima conferencia del AWP, que va el 26 de octubre y el 27 de octubre. Mira, para obtener más información sobre las AWP, hay conferencias en Autodesk. Se ofrecen conferencias. Visite nuestra página. Gracias, Ana Lazar. Pues en su artículo, Ana Lazar nos invita a conocer las páginas que tiene la AWP. Muchas gracias, excelente tu aporte.